Buenos días chicos, espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a estar continuando con la Revolución de Mayo, sí, vamos a estar viendo específicamente qué pasó luego de la Asamblea del año 13 hasta que se firma, sí, la independencia en 1816. ¿Sí? Recuerden, tomen apuntes, ¿sí? Y presten atención porque otra vez es una clase muy teórica, ¿sí? Bueno, comencemos entonces. Bien. En 1813, sí, luego de la Asamblea General, el mayor problema que va a enfrentar la revolución va a ser la disputa entre la tendencia centralista y la que promovía la autonomía, ¿sí? La centralista estaba más liderada por Buenos Aires, ¿sí? Y la tendencia autonomista estaba liderada por Artigas, ¿sí? Recuerden que Artigas es ese general que va con Buenos Aires a Montevideo, ¿sí? Y logra convencer a la población de la banda oriental. ¿Para qué? Para que se sumen a la revolución del virreinato del Río de la Plata, pero Buenos Aires, frente a la inminente invasión de la corona portuguesa liderada por el virrey, decide dejar el territorio y esto Artigas lo considera una traición. Entonces, Artigas, sí, va a reconocer y a participar de la Asamblea Constituyente, pero va a imponer ciertas condiciones, ¿sí? Una de ellas va a ser aumentar la cantidad de diputados que representaba la banda oriental, ¿sí? E implementar una confederación como sistema de gobierno, ¿sí? Ante esto la Asamblea, lo rechaza, ¿sí? Y lo declara como hostil a Artigas. Pero ¿qué pasa? En enero de 1814, Artigas abandona el frente oriental. Recuerden que Buenos Aires seguía en guerra con los realistas, ¿sí? No es que la guerra o las batallas se pausaban, no. Mientras sucedían todos estos problemas políticos, la guerra continuaba, ¿sí? Entonces, Artigas, con su ejército, abandona Buenos Aires, ¿sí? En el frente oriental y la deja sola, ¿sí? Esto comienza, a traer muchas rivalidades entre el gobierno y Artigas comienza también a influenciar con sus ideas de autonomía a provincias del interior, como son, por ejemplo, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, ¿sí? Ante esto, el director Posadas declara a Artigas como un traidor, ¿sí? A partir de este momento, la guerra se abre en dos frentes, ¿sí? Uno externo, que esto va a ser, esto de la guerra en dos frentes, uno en el interior y uno en el exterior, va a ser constante durante todo este periodo hasta 1863, ¿sí? Que empiezan las presidencias liberales. Esto es una constante, ¿sí? Entonces, por un lado, teníamos en el frente externo, ¿sí? Seguíamos la guerra contra los realistas, sobre todo en Montevideo y en el Perú. Y en el frente interno vamos a tener una disidencia con Artigas, ¿sí? Bien, continuemos entonces. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno, a pesar de la crisis, ¿sí? Buenos Aires logra vencer a los realistas y recupera Montevideo. Pero los problemas no habían terminado, ya que ¿qué pasó? Fernando VII, ¿sí? se había restituido en el trono y estaba marchando con un gran ejército hacia el virreinato del Río de la Plata para recuperar y sofocar las revoluciones y recuperar sus territorios. Al mismo tiempo, las disputas entre el gobierno de Buenos Aires y el movimiento artista se agravaban. O sea, teníamos una situación política internacional muy compleja e interna. ¿Por qué? Porque estábamos divididos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Artigas? Crea el sistema de los pueblos libres, ¿sí? Junto a las provincias del litoral, que son Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, ¿sí? Y dejan de responder al gobierno central de Buenos Aires, ¿sí? En enero de 1815 los artiguistas se enfrentan con las tropas de Buenos Aires y avanzan sobre la banda oriental. ¿Qué hace el directorio? Intenta negociar con Artigas. ¿Por qué? Porque quería unificar el bloque revolucionario. ¿Por qué? Porque se venía la amenaza de una expedición española y íbamos a fracasar en nuestra revolución, si no. Pero Buenos Aires no logra convencer a Artigas de unificarse y le tiene que ceder los territorios de Montevideo para, apaciguar un poco el clima inestable que había, ¿sí?
Después se supo, al poco tiempo, que en realidad el rey se dirigió a Venezuela y al virreinato de Nueva Granada, así que podríamos decirlo en términos vulgares o simplistas, zafamos. ¿Sí? Bien. Al comenzar el año 1815, Posadas renuncia al cargo de director supremo, ¿no? Y bueno, es reemplazado por Alvear. El gobierno central con sede en Buenos Aires estaba cada vez más aislado, el Congreso Constituyente casi ni sesionaba, había mucho descontento con el gobierno y en ese clima de oposición, en abril de 1815 se produjo una sublevación al mando de las fuerzas militares comandadas por el coronel Ignacio Álvarez Thomas. ¿Sí? Además, súmenle que el pueblo participó, o sea, el pueblo se suma al ejército que se había sublevado, o sea, inestabilidad política terrible, ¿sí? Estas manifestaciones pusieron fin al gobierno de Alvear, ¿sí? Y a la Asamblea Constituyente del año 13, ¿sí? El Cabildo de Buenos Aires fue el encargado de formar un nuevo gobierno, ¿sí? Coronel, ¿sí? Álvarez Thomas va a ser designado como director supremo y va a crear una junta de observación de 5 miembros que debía dictar un estatuto provisorio para organizar el gobierno, ¿sí? Este estatuto convocaba a un congreso constituyente nuevamente que se realizaría en la ciudad de Tucumán, además de muchas de las autoridades existentes, ¿sí? Debían volver a participar. ¿Para qué? Para ser elegidos mediante ¿qué? El voto, ¿sí? Ahora acá aparece un nuevo sistema electoral, ¿sí? Acuérdense que hasta esa época solamente votaban los varones mayores de 21 años con condiciones, digamos, económicas que superaban lo habitual de esa época. ¿Qué quiere decir? A ver, no votaban todos, ¿sí? Acuérdense, las mujeres, los esclavos, los mulatos, los ambos estaban excluidos del sistema electoral. Solamente votaban ciertos hombres mayores de 21 con ciertas condiciones. O sea, los requisitos eran tener una muy buena posición económica, ¿sí? Bueno, este sistema se cambia y ahora se incluye al voto los varones de las zonas rurales, ¿sí? No, o sea, que el requisito que era excluyente, ¿no? De tener cierta posición económica ahora se retira, ¿sí? Sino que todos los varones mayores de 21 años considerados ciudadanos podían votar. Y además, una reforma muy importante en esta altura es la modificación de la cantidad de diputados según la cantidad de habitantes de la jurisdicción. Por ejemplo, si antes en una jurisdicción de 100.000 personas iban 2 diputados, bueno, no, eso ahora tenía que equivaler 100.000 personas, no sé, 4 diputados, 50.000 personas, 2 diputados, ¿entiende? Cambia la proporción de diputados según la cantidad de habitantes de las jurisdicciones que representaban, que es muy importante esto. Bien, ahora continuamos. El Congreso finalmente abrió sus sesiones, ¿sí? En la ciudad de Tucumán el 24 de marzo de 1816. Luego de muchas indecisiones de entre si se declaraba o no la independencia, finalmente el 9 de julio de 1816, ¿sí? Los diputados del Congreso de Tucumán declaran la independencia por unanimidad de votos, ¿sí? Esto es importantísimo, o sea, todos estaban de acuerdo. Sí, eso significa unanimidad. La declaración se hizo en nombre, ¿sí? De las provincias de Sudamérica y proclamaban la ruptura con los vínculos que los ligaban a los reyes españoles, ¿sí? El Congreso de Tucumán además reconocía como símbolo patrio la bandera celeste y blanca, ¿sí? Creada por Manuel Belgrano en 1812 en las barrancas del río de Paraná de la Villa del Rosario, recuerden esto. Y luego de la independencia solamente quedaba elaborar una constitución, ¿sí? Quiero decirles que acá se abre un proceso de luchas internas y externas por sancionar la constitución. Finalmente la constitución se sanciona en 1853, o sea que pasaron más de 20 años en el medio donde nos peleábamos, nos arreglábamos, surgían diversas facciones, teníamos problemas con el exterior, o sea... Este periodo es un periodo de muchos altibajos políticos, de muchas guerras, de mucha inestabilidad. Y fue un periodo muy largo, ¿sí?
Por eso se dice que la conformación del Estado argentino llevó más de 30 años en realizarse, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de la clase, espero haber sido concreta y clara. Cualquier duda me escriben al mail, no hay problema. Recuerden solamente hacer sus dudas o consultas a través de su preceptora. ¿Sí? La actividad de hoy va a ser nuevamente tomar un registro en sus carpetas. ¿Sí? Doy este consejo. Dentro de las próximas clases se viene una actividad de integración de todo lo que estuvimos viendo, así que mi consejo es tengan al día esos apuntes porque después los van a necesitar para resolver esa actividad. ¿Sí? Bueno, les mando un saludo enorme, les deseo una excelente semana. Reitero, cualquier duda o consulta escríbanme a través de su preceptora. Les mando un saludo enorme y bueno, nos estamos viendo, chicos, hasta la semana que viene.